Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería hablar sobre si es bueno ecualizar o no ecualizar en el equipo. El equipo que yo tengo es un amplificador Aquaphase, pero el DAC tiene la posibilidad de ecualizar la música. Este ecualizador, por ejemplo, en este caso, yo lo que he hecho es dar una señal de 80 hasta 40 Hz para ver cómo es que va cayendo el sonido. Y si uno puede apreciar aquí, el sonido siempre se mantiene, simplemente va cayendo en la potencia, se podría decir en los decibelios. En este caso, todos los parámetros están sin ecualizar. Es como salen de los parlantes a más o menos 3 metros, que es el punto donde yo escucho. Y esto es la frecuencia que yo estaría escuchando. Cuando uno ve esto, en este programa hay como unos filtros, se podría decir cómo uno puede ver los parámetros, pero esto uno tiene que entender de que no es la calidad del sonido, esto es la presión del sonido. La presión del sonido viene a ser más o menos lo que es el área del cono o el área del parlante por la presión sonora, se podría decir por la frecuencia que está sonando. Entonces, ¿cuánto equivale al área que está formando el cono? Digamos que los que hacen fotografía pueden tomar una foto al cielo y van a ver de que no salen muchas estrellas. Pero si uno pone el tiempo para una toma más larga, se tomará más estrellas, se verán más cosas en el firmamento, en el cielo. Algo parecido sucede en esto. Esto, cuando uno pone los parámetros para ver cómo es que va a ser la toma, uno le dice cuánto es el tiempo que quiere que sea la toma. Se podría decir cuánto en una cámara fotográfica quiere que entre la luz. Según eso, uno va a tomar esta frecuencia. Eso no quiere decir de que esté bien o esté mal, sino que nos da una idea de más o menos qué es lo que sucede. Pero esto es lo que sucede cuando uno mide en el micrófono. En un micrófono calibrado para tomar esta señal. Que la parte de arriba es 80 y la parte de abajo es 40. Y lo he ido bajando para ver más o menos tener una idea de cómo es lo que va cayendo. ¿A qué me refiero con la ecualización aquí? Nuestro oído más o menos se escucha de esta forma. Digamos que cuando uno pone a 80, que vendría a ser esto, y a 1 kHz, que vendría a ser este punto. Si uno se da cuenta, cuando dice 80, en 1 kHz está en el punto justo en el 80. Si dice 70, vamos a ver que en 1 kHz está justo en el 70. Todo lo demás no coincide. ¿Qué cosa quiere decir? De que esto se ha medido a 1 kHz, se dio una señal de 70 decibelios y se ha medido a 70 cuando estaba en 1 kHz. Es lo mismo que se hace la medida anteriormente. Si vemos, cuando yo digo a 80, a 1 kHz está aquí, en el 80. ¿No? Entonces, cuando pasa justo por el kilohertz, es donde se está midiendo la señal. Aquí, por ejemplo, uno puede ver que la señal que yo digo, por ejemplo, 40, ¿no? Está pasando por el kilohertz a esta señal. Esto, vamos a verlo aquí. Cuando uno lo pone en un micrófono y uno lo escucha, no es lo mismo. Lo que uno puede percibir con los oídos y lo que uno, digamos, puede grabar con el micrófono no es el mismo sonido que va a ingresar a nuestros oídos, o por lo menos no lo va a procesar nuestro cerebro. Cuando nosotros escuchamos a 80 decibelios o a 90 decibelios, más o menos nuestro oído se va a comportar de esta forma. Esto no es de que se escucha más aquí, sino que es, digamos que esta foto está contraria. Necesitamos más fuerza para poder escuchar estos sonidos. Y si uno ve que, por ejemplo,
uno quiere subirle el volumen al amplificador, por cada 3 decibelios hay que duplicar la potencia. Digamos que este amplificador de 50 watts a esta medida y nosotros lo queremos subir 3 decibelios. Si estamos usando 50 tendríamos que duplicarlo para poder llegar a 3 decibelios más. Y si queremos subirle todavía más, esto es logarítmico, se podría decir. No es de que va subiendo de poquito en poquito, sino que como que va dando golpes de el doble, y es el doble del doble, así que es el cuádruple de lo que se necesita. Entonces simplemente subirle unos cuantos decibelios, ya estaríamos hablando, digamos que si es 50, el doble sería 100, y el cuádruple estaríamos hablando de 200 watts que necesitaríamos para subirle simplemente un poquito más. ¿Qué es a lo que quiero ir? ¿Por qué no se puede hacer las ecualizaciones? Porque uno piensa de que uno, bueno, sube el volumen aquí o sube el ecualizador en el punto X. Cuando uno graba, o sea, en la consola, en esas consolas para hacer las grabaciones de música, por ejemplo, una consola de 128 canales tiene 128 ecualizadores. Para cada entrada, digamos, un micrófono o un instrumento musical, o a veces, por ejemplo, en el caso de la batería necesita 10 hasta a veces más micrófonos. Para cada micrófono hay una ecualización. ¿Qué es lo que sucede cuando uno ecualiza? Digamos que cada instrumento musical tiene un rango de frecuencias, pero este es el rango de frecuencias de lo que se le llama fundamentales. ¿A qué se le llama fundamentales? Por ejemplo, en el piano, cuando uno toca una tecla, el primer sonido se le llama la fundamental. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy hablando en este momento, yo tengo un timbre, yo tengo una forma de hablar, que lo que hace es que sea diferente a las otras personas. ¿Qué es lo que crea ese sonido diferente? No es la fundamental, sino es lo que se le llama el timbre en el sonido. Este sonido de aquí es lo que le llaman la frecuencia fundamental. Y esto, lo que dice armónicos, es lo que se llama el timbre, que vendría a ser como un eco, como una frecuencia que va rebotando dentro de del mismo sonido. Y se le llama el primer armónico, el segundo. ¿Qué cosas es esto del primer armónico? Si uno lo ve, digamos, la distancia que tiene esta frecuencia, el que dice 2, si lo vemos, es más o menos la mitad del primero. Y el tercero tiene, digamos, un poco menos, pero en relación a este es más o menos la tercera parte o la quinta parte, y se van cayendo. ¿Cómo es que se va cayendo? Digamos, el sonido más o menos va dando esta frecuencia. Este es el primer sonido, que vendría a ser lo que le llamamos el fundamental. Pero dentro del fundamental hay otras vibraciones que son del mismo sonido. Cuando yo estoy hablando, ese pequeño eco que tiene mi voz lo crea la garganta, las cuerdas vocales. Se podría decir, acá hay un eco, como si fuese una caja acústica. Si uno ve un piano, el piano también tiene una caja acústica. Si uno ve, por ejemplo, una guitarra, a pesar de que sea eléctrica, la cuerda, cuando está vibrando, no es de que uno jala la cuerda y al soltarla se tiembla otra vez. No, sigue con un movimiento. Y eso es lo que crea los armónicos. Esto es como que uno jala la cuerda y la cuerda sigue sonando. Y eso es lo que nos separa de un instrumento a otro. A eso se le llama timbre. Por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, el primer armónico, que es el primer fundamental, que es la primera vez que uno jala la cuerda o toca la tecla, vendría a ser, digamos, este. Y el rebote es más o menos la mitad de lo que es la primera, que vendría a ser una octava después. Una octava es, digamos, que de un do al siguiente do en el piano, ¿no? O se podría decir, cada repetición de una octava se pasa, por ejemplo, de un do a un do, o de un re a un re. Entonces, si uno toca un do,
¿qué es lo que sucede en la siguiente octava? Va a ser el primer armónico. Va a crear la mitad de la fuerza que tenía el primero. ¿Qué es lo que sucede si nosotros hacemos un cambio en la potencia? Se puede decir en la altura. Porque cuando uno ve estos dibujos, da la sensación de que todos tuviesen la misma altura. Pero la verdad es de que no es así, sino que lo que sucede es algo más o menos parecido a esto. Que la altura, el segundo armónico tendrá la mitad de fuerza. El tercer armónico tendrá la tercera. Y después viene a ser el cuarto, el quinto, el sexto. Y poco a poco, digamos que la cuerda va perdiendo fuerza. Cuando uno hace una ecualización, digamos en un punto dado del parámetro, digamos más o menos de 20 a 20.000 kHz, hay 10 octavas, ¿no? Cuando uno hace un movimiento, lo que está haciendo es subirle el volumen. Lo que está haciendo es subir la fuerza, la potencia de este lado. Entonces, cuando en las consolas de grabación quieren mejorar un sonido, ellos tienen, por ejemplo, 128 canales, son 128 ecualizadores. Y entonces ellos no están ecualizando la canción completa, sino están ecualizando esa entrada en sí. Por ejemplo, si es la voz, pueden mejorar un poco la voz, sin afectar a los otros instrumentos. Una vez que ya está todo listo, se mezcla todo en una normalmente es en estéreo, y queda la grabación. Pero cuando nosotros queremos hacer un movimiento en el ecualizador, nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, querer subirle a una frecuencia X un valor. Y lo que le estamos haciendo es, justo cuando pasa la fundamental, por ese valor que va a ser el sonido más fuerte, el que nosotros lo vamos a detectar más, le vamos a subir el volumen. Como digo, cada 3 decibelios, se puede decir, subirle 3 decibelios, lo que vamos a hacer es duplicar la fuerza del amplificador para poderlo subir. Pero nosotros no estamos subiendo solamente la fundamental de aquí, sino que lo que estamos haciendo es subirle también el volumen a las frecuencias que vienen de atrás, ¿no? Que vienen ya de otro instrumento, que se está mezclando de otros instrumentos o de otras voces que están llegando en la misma canción, y lo estamos subiendo. Es como que a un piano lo estamos sacando de su afinación. Solamente por querer escuchar una nota más fuerte, estamos creando una distorsión en la canción. Pero ¿por qué entonces existen los ecualizadores? Porque para ecualizar, cuando nosotros queremos ecualizar la música, cuando nosotros escuchamos a un nivel, digamos, bajo o un nivel alto, nuestro oído y lo que el micrófono capta son dos cosas diferentes. Si nosotros subimos la ecualización para más o menos crear esta onda, ¿qué cosa es esta onda? Es lo que nuestro oído más o menos percibe el sonido. Mientras más bajo el sonido, necesitamos más subirle los bajos y necesitamos subirle más los altos. Entonces es para no ecualizar la música en sí, sino es para ecualizar lo que nosotros percibimos de la música, que son dos cosas que parece que son iguales, pero no es lo mismo. Digamos que esto es como nuestro oído puede recibir la música. Y entonces no es de que subimos en una escala o en una frecuencia un sonido, sino que lo que estamos haciendo es como si fuese una ola, que muchas veces la gente se acostumbra a poner esas sonrisas, se puede decir, ponerle más agudos y más bajos. Esa subida que lo tiene así, es porque nosotros cuando escuchamos a un volumen bajo necesitamos subirle un poco. A estos los equipos a veces tienen loudness, o sea, uno que más o menos ecualiza a esta medida. Nosotros, mientras vamos subiéndole el volumen, va subiendo esta frecuencia. Y otra de las cosas que se necesita ecualizar es la sala. A veces, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, en mi casa, esto
está, digamos que los gráficos se le llama psicoacústica, es algo como que a qué nivel nosotros escucharíamos. Pero el micrófono, ¿qué es lo que realmente está captando? Si le quitamos todos los filtros, por ejemplo, aquí le quitamos todo lo que tiene, y esto es lo que realmente el micrófono está captando. Esta señal que se ve como unas líneas hacia abajo, aquí le llaman el efecto peine. ¿Qué cosa es el efecto peine? Es cuando el sonido sale y rebota en las paredes del mismo parlante, o si tiene una pared atrás del parlante, estaría rebotando y se estaría juntando con la frecuencia limpia. Se puede decir, acá sale la canción, a rebotar aquí en la pared, rebota y se mezcla con la misma canción. O por ejemplo, en mi caso, tengo aquí un mueble, estaría rebotando con el mueble y estaría llegando al punto de escucha con una distorsión. Mientras tenga más distorsiones aquí, el efecto aquí que se va a crear de, digamos, cuando uno escucha en estéreo, da la sensación de que los músicos están aquí al centro, están tocando la banda. Cuando tiene mucho esto, que por ejemplo está muy pegado a la pared, o tiene muchas cosas delante del equipo, o el piso o el techo rebota mucho, aquí se va a crear mucho efecto peine, y lo que va a hacer es distorsionar la imagen que hay aquí al centro. Esto va a crear una distorsión, pero muchos lo confunden porque lo que va a crear una pared aquí es más volumen. Se va a apoyar el sonido y va a crear más fuerza, pero más fuerza no es más calidad de sonido. Al crear este efecto peine, lo que va a hacer es distorsionar la música. Por eso que no se puede poner una pared muy cerca, porque lo que hace es distorsionar la música. Siempre que el equipo, los parlantes no estén hechos para eso. Hay equipos en salas de estudios donde sí están hechos, y el crossover y todo se ha hecho para que suene bien cuando está pegado a una pared. Pero la gran mayoría de los parlantes no están hechos así. Están hechos para ponerlos a más o menos... Tengo videos anteriores que digo que dependiendo la sala acústica, pero como un punto de referencia es 1,5 metros, 1,7 m. ¿No? ¿Por qué 1,7 m? Porque es justo los 5 milisegundos que necesita el oído para captar esta distorsión. Pero a lo que yo voy es ecualizar o no ecualizar. Si uno, por ejemplo, en este punto quiere subir este lado que tiene como si fuese un valle, un hueco. Si yo hago las mediciones en mi casa, pongo el micrófono en el punto de escucha y lo muevo a 1 metro, lo muevo 1 metro hacia adelante, 1 metro hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, me voy a dar cuenta de que este punto no se mueve, siempre está ahí. Yo, por más que le suba con el ecualizador, no lo voy a poder reparar. ¿Por qué sucede esto en mi casa? Y no es que es en todas las casas. Las dimensiones de las casas crean unas cosas que le llaman modos, que es como decir, dependiendo el largo, el ancho o la altura de la casa, hay un punto donde hay como un eco, que viene a ser la repetición. Hay como un eco dentro de la casa, que vendría a ser como que el sonido se queda atrapado dentro de esa distancia. Por ejemplo, cada sonido ya tiene una distancia más o menos hecha. Entonces, si uno tiene una casa de, digamos, 7 metros, 10 metros, va a haber una frecuencia que justo va a calzar en esa zona. Y esa frecuencia va a crear igual estos armónicos, o se podría decir estos ecos que tienen dentro de la casa. Estos armónicos o estos ecos van a crear, dependiendo, hay unos que son constructivos y unos destructivos. Se podría decir, cuando justo se encuentran dos sonidos, a veces cuando justo se encuentran dos en la fase alta, se van a aumentar, digamos que van a crear estos picos. Pero cuando justo se crean en la parte de abajo, se van a destruir los dos.
se van a... Se los explicaré otro día, pero bueno. Lo que sucede es de que estos agujeros que se crean aquí, para reparar uno de estos, por ejemplo en mi casa, si yo quiero mejorarlo un poco, lo que sucede es de que el sofá que tengo aquí al lado, lo puedo subir un poquito, unos cuantos decibelios para arriba, pero no lo puedo mejorar hasta llegar a ponerlo recto. Esto a veces en los equipos, digamos, yo tengo aquí para ver películas, se podría decir, para ver así en el proyector. Estos equipos tienen un sistema que ya es que uno le pone un micrófono de estos y mide más o menos cómo es la sala, y sobre eso nos da un cálculo y nos va a decir, bueno, automáticamente dice, lo emparejamos, lo ponemos plano. Pero la diferencia entre este amplificador y el amplificador para escuchar música es que las películas normalmente están hechas para escuchar el diálogo. El diálogo se escucha más o menos entre 100 y 1000. Se podría decir, solamente es este lado el que les importa al amplificador de las películas, porque es el diálogo lo más importante. Y ellos pueden en el programa darle preferencia al diálogo, y esta parte de la música, normalmente, como ya saben de que las casas tienen la gran mayoría problemas de los bajos, ¿qué es lo que se hace? Es bajarle los bajos, los graves, y subirle un poco los medios y los altos. ¿Qué es lo que hacen? Es bajarle aquí y subirle un poco aquí. Y al final, solamente en el lado de cuando van a sonar sonidos, por ejemplo, de explosiones, el subwoofer va a crear un sonido especial que se va a crear aquí, en la parte de los bajos. Eso es lo que hace estos amplificadores para ver películas. Por eso que no es recomendable escuchar música con esa ecualización. Lo que se puede hacer es ecualizarlo de aquí, toda la banda completa, para mejorar el sonido de la casa. En el caso mío, ¿cómo es que yo pude hacer esto? Por ejemplo, si uno ve aquí, este es el RT60, y más o menos a un kilohertz estaríamos 246 milisegundos, se podría decir. En este punto, si uno lo ve más o menos, la parte de los graves está más o menos controlado, y la parte de los medios y de los altos no está muy alto, está más o menos parejo. ¿Qué es lo que yo hice para controlar primero mi casa? Es construir estas cajas acústicas que tienen de profundidad 1 metro de profundidad, para poder controlar primero los graves. Una vez que ya estaban los graves más o menos controlados, empecé a ver en dónde necesitaba controlar los medios y los altos, y según eso es lo que yo empecé a hacer la acústica dentro de la casa, para poder no ecualizarlo, sino controlar todos los, digamos, los ecos, los rebotes que tiene dentro de la casa. Esto es una ecualización, digamos, pasiva dentro de una casa. Y muchas veces veo que personas empiezan por lo contrario. Primero empiezan a hacer los medios y los agudos, y dicen que los graves no se pueden controlar y los dejan ahí. Cuando uno ve esto, por ejemplo, cuando uno ve cómo son los sonidos, los fundamentales y los, digamos, el timbre o los armónicos, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en los sonidos graves, los que tienen más fuerza, más energía, que mantienen también algo que le llaman los armónicos, y estos se van a ir repitiendo en toda la frecuencia. Digamos que si uno aquí no controla los armónicos de este lado y los fundamentales, se van a ir repitiendo y se van a sumar en esta zona. Lo que uno va a hacer es ponerle paneles acústicos a toda la sala, y lo que está haciendo es, como decir, no
no hacer que el sonido suene parejo, porque el fundamental de un sonido está siendo, digamos, absorbido los armónicos en el otro lado. Es mejor primero empezar por los bajos, controlar los bajos y después controlar los medios y los altos para que la sala sea más o menos plana. Y por ejemplo, cuando uno ve en mi casa, por ejemplo, cómo están los sonidos, la fuerza, esto es como decir la energía que guarda dentro de la casa, ¿no? Uno también puede ver que más o menos está plano, no es completamente plano, pero no hay manchas aquí. A veces se crean unas manchas que lo que hace es ciertos rebotes que hay dentro de la casa. Eso es un poco difícil de controlarlo porque son los armónicos normalmente lo que se ve aquí. Esas manchas que se ven son ecos, como sonidos que están rebotando. Pero una de las cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta es que para poder ecualizar la música, uno debe de ecualizarlo para mejorar el sonido dentro de la sala, pero no para mejorar la canción. La canción no se puede mejorar, o por lo menos no se debería de mejorar, ¿no? O no se debería de intentar mejorar, porque no se puede mejorar. Es como si nosotros tocamos un piano, cada nota tiene un sonido. El original no se puede mejorar, ya es el original. Y si nosotros queremos darle una mezcla y subirle o bajarle los armónicos, se podría decir el rebote que tiene ese sonido, no estamos realmente escuchando el sonido original. Por eso lo que se debe de intentar es lo más fiel posible a como fue grabado al principio, y no intentar nosotros crearnos o pensar de que nosotros somos los ingenieros de mezcla y vamos a poder modificar la canción. Eso no debería de ser así, o por lo menos es mi punto de vista. Nosotros podemos mejorar la ecualización de la sala. Nosotros podemos, por ejemplo, los amplificadores tienen para mejorar los medios, los graves o a veces los bajos, ¿no? Es bajos, medios y agudos, y a veces también tiene lo que es el balance. El balance también es importante porque a veces el sonido de un lado a otro, a veces en algunas salas no es igual y se puede mejorar, o a veces uno mismo tiene un problema que un oído escucha menos que el otro. Entonces también lo podemos mejorar ahí. Pero lo que no podemos o no deberíamos de hacer es intentar mejorar la canción con alguna forma de ecualización externa a lo que fue grabado. La intención es escucharlo lo más fiel a lo que fue grabado originalmente y no intentar nosotros ser los ingenieros que vamos a modificar una canción. Espero que les sea una ayuda y en los siguientes vídeos intentaré profundizar un poco más sobre todo, un poco más de la teoría de lo que hay atrás de la ecualización, pero les recomiendo de que no intenten mejorar la canción, sino intenten mejorar la sala de escucha. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Chao.